Bueno, para Benito Almirante hay una pregunta que dice: disfunción endotelial, hipercoagulabilidad básica en la patogenia. ¿No debiéramos pautar sistemáticamente a todo paciente sintomático y a aquellos con especial daño previo endotelial heparina en profilaxis? La SED lo aconseja en pacientes de especial riesgo, pero no se contempla en los protocolos de tratamiento en atención primaria. Bien, esta es una cuestión compleja, pero probablemente sea así, ¿no? Si tenemos en consideración que la disfunción endotelial es el elemento nuclear de la patogenia, es probable que la mayoría de los pacientes se pueden beneficiar, sobre todo aquellos de edad avanzada o con determinadas comorbilidades que seguramente tienen otros factores añadidos. Ya se ha hecho rutinario la utilización en los pacientes hospitalizados durante todo su ingreso, ¿no? Utilizarlo en pacientes ambulatorios, yo creo que no hay todavía una evidencia clara para utilizarlo de manera sistemática, y yo quizás lo reservaría para aquellos pacientes que tengan una especial predisposición por otros motivos a tener fenómenos trombóticos. No me atrevería, con la información disponible, a indicarlo de manera sistemática en todos los pacientes diagnosticados. Esto significa decenas de miles de pacientes nuevos cada muy poco tiempo, ¿eh? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque la anticoagulación tiene unos efectos secundarios que no debemos de olvidar, ¿no? Muy bien. Tengo otra pregunta para el doctor Arribas, José Ramón, que dice: si en las recomendaciones de la SEIM se recomienda Remdesivir en pacientes con duración de síntomas de hasta 10 días, ¿qué hacemos si el Ministerio lo restringe a 7 días? Bueno, la capacidad de decisión la tienen ellos. Yo creo que en Remdesivir debería haber un poquito más de margen, como ha enseñado Rafa Delgado. En pacientes muy graves pueden tener replicación más tiempo. Los datos de los ensayos clínicos están en más 10, menos 10 días. Es discutible, pero vamos, esa es nuestra recomendación. La agencia española tiene 7 días y es la que manda. No puedes recomendar Remdesivir más allá de 7 días. Ahora, dicho eso, yo creo que en general, y como he reiterado muchas veces durante la presentación, soy bastante escéptico sobre en general, he quitado los casos específicos del uso de antivirales en pacientes que ya están lo suficientemente enfermos como para estar en el hospital y que ya tienen hipoxemia. Yo creo que el daño se produce muy rápidamente y que si vamos a poder tener que utilizar antivirales va a tener que ser mucho antes. Y hasta ahora todos los antivirales que están demostrando efectos sobre la carga viral son utilizados muy, muy pronto. Bueno. Muy bien. Pues hay alguna pregunta también para mí y por seguir el orden voy a seleccionar alguna. Hay una pregunta que me dice, hay una que me han hecho sobre mi opinión sobre los CTs, pero no la voy a contestar porque yo creo que es una pregunta que me la hacen para encelarme, como dice el doctor José Ramón Arribas. Me preguntan que si creo que se puede utilizar la serología como una medida adecuada para confirmar la no transmisibilidad y recomendar retirada de aislamiento y vuelta al trabajo. Bueno, es verdad que está en el protocolo del Ministerio y estamos todos hartos de ver, ¿no? Pues PCRs positivas en pacientes asintomáticos con serología positiva, infección resuelta. Es verdad también que hay pacientes y la gente que hace cultivo celular pues ha visto y ha demostrado que en pacientes con IgG positiva también se cultiva el virus. Por tanto, yo no sería tan taxativo en eso. Yo creo que el mejor marcador para la vuelta al trabajo, y si no que me desmienta el doctor Almirante, puede ser el tiempo de evolución desde el inicio de la clínica y, por supuesto, la ausencia de sintomatología, ¿no? Como han dicho, en torno a los 10 días, en casos leves o moderados, prácticamente el paciente deja de ser contagioso, independientemente del marcador serológico. Yo creo que la serología, en aquellos en los que no tienes un hito temporal que te ayude a saber en qué estadio evolutivo estás, te puede ayudar. En gente asintomática de pronto tienes PCR positiva, te puede ayudar porque, claro, al menos sabes que si tiene la IgG positiva hay mucha probabilidad que lleve más de 2 semanas de evolución, ¿no? Y eso yo creo que puede ser importante. Entonces, bueno, si alguno de vosotros queréis añadir algo y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Es que la he perdido. Mientras, le voy a preguntar al doctor Arribas su opinión sobre la Aplidin, que no ha comentado nada y que si tiene alguna opinión.
Sí, sí tengo opinión. Hay montones, o sea, tenía 20 minutos y en 20 minutos cubrir antivirales y inmunomoduladores ya es un desafío. Si pudiéramos que poner todos los fármacos. Aplidin tiene, como sabéis, es un fármaco aprobado para el mieloma múltiple en Australia y es un fármaco que se publicó en Science por el grupo de Adolfo García Sastre, una actividad antiviral muy respetable. El problema práctico que tiene es que es un fármaco que hay que administrar intravenoso y que es un fármaco que hay que administrar con dexametasona por el tipo de reacciones alérgicas que puede producir. Entonces, el ensayo clínico fase 3 está en marcha. Es un ensayo clínico pues que hay que pues calibrar muy bien el paciente, porque es un paciente que tiene que necesitar dexametasona y tiene que necesitar el antiviral. Yo creo que es interesante, que es un fármaco muy interesante, con una actividad in vitro muy grande, pero para mí, con una dificultad de manejo que no nos va a sacar de lo que necesitamos, que insisto, es un antiviral altamente eficaz, oral y que podemos dar muy pronto en los pacientes. Muy bien. Y tengo otra pregunta para el doctor Almirante. A ver, Benito, ¿cuándo se puede dar el alta epidemiológica a los pacientes graves ingresados en las UCIs? ¿Con 2 PCRs negativas después de un mes de evolución, aunque tengan patología no resuelta? A ver, yo creo que esto es un campo difícil de expresar y probablemente no hay dos hospitales que hagan la misma estrategia, ¿no? Yo voy a explicar lo que hacemos un poco en nuestro hospital, ¿no? En nuestro hospital, los pacientes que están en las plantas de hospitalización convencional, cuando llevan 10 días desde su diagnóstico, que por lo tanto van a llevar más de 14 días de la infección, en aquel momento les hacemos una PCR y una serología. Si la PCR es negativa, independientemente de cómo sea la serología, le levantamos las medidas de protección, ¿no? Si la PCR es positiva, pero la serología es positiva, como han transcurrido 14 días y el enfermo lleva más de 3 días asintomático la mayor parte de las veces, consideramos valor a la serología, que es un poco lo que tú comentabas en tu anterior intervención. El enfermo crítico prolongamos este punto de evaluación hasta el día 21. Por lo tanto, cuando el enfermo lleva ingresado en el hospital 21 días, en aquel momento de los 21 días de seguimiento, que por lo tanto lleva alrededor de 26 o 28 días desde la infección, hacemos la misma estrategia y también le damos el valor máximo a la serología. Por lo tanto, en los enfermos críticos, independientemente de que sigan estando en las unidades de crítico, porque muchas veces están por secuelas de la enfermedad y no por enfermedad aguda, hacemos la misma estrategia. Esto lo llevamos haciendo desde hace por lo menos, desde la segunda pico de la oleada y tenemos que reconocer que no hemos sido capaces de ver brotes como consecuencia de esta actitud, teniendo en cuenta que pacientes con PCR positivo los hemos tenido hospitalizados en zonas no COVID y compartiendo habitaciones con otros pacientes. Y por lo tanto yo creo que lo fundamental sigue siendo el tiempo de evolución de la enfermedad, independientemente de cómo sea la PCR y yo creo que tiene gran valor tener serología positiva en función de este tiempo, ¿no? Y fundamentalmente que se vayan los síntomas de infección aguda. Muy bien. Quizás otros clínicos, Ramón también tiene experiencia, a lo mejor puede perfilar un poquito más este tema, porque es un tema complejo, no es un tema fácil y probablemente cada hospital tiene su protocolo específico, ¿no? Claro. Es lo que sucede cuando las cosas no están claras, ¿no? Y tenemos que vivir constantemente la incertidumbre y que ha comentado antes Tomitilla. Bueno, ya para terminar y no extendernos más, he recibido varias preguntas sobre la PCR en saliva, ¿no? Y hay alguien que me pregunta, ¿en vuestro medio los test de PCR en saliva están desplazando a los test de exudado nasofaringeo? ¿Cuándo lo hará? Bueno, yo creo que los test de saliva tienen hueco en algunas circunstancias. Hay publicaciones bueno, pues que animan al uso de la saliva, pero nuestra experiencia personal en el Hospital La Paz no ha sido muy buena por varias razones. Primero, porque parece que la saliva es una muestra fácil de recoger, pero, por ejemplo, en un anciano que te venga con una neumonía con la boca seca, es complicado obtener saliva, ¿no? O que escupa. Y en un niño, pues también. Es decir, que son muestras a veces un poco complicadas. No todas las salivas tienen la misma calidad. Y a nosotros la experiencia, ya digo, ha sido bastante más frustrante
con sensibilidades de 10 CTs por debajo de la sensibilidad del nasofaringio. Lo que sí que pensamos que podría tener un hueco es en otro tipo de muestra de la que se ha estudiado menos y que es tan poco cruenta como es el frotis nasal, ¿no? El frotis de la narina, que el dedo en la nariz se lo sabe meter cualquiera y resulta mucho más cómodo y se puede hacer en circunstancias en las que no se puede hacer un frotis nasofaringio. Y ahí los resultados que nosotros hemos tenido han sido muy similares a los frotis nasofaringios.